Estimados amigos de nuestro canal YouTube, aquí nos encontramos en nuestra conocida sección de entrevistas con personajes, personalidades que nos ayudan a entender problemas que son importantes para ponerlos en la agenda y que muchas veces por nuestras situaciones de crisis políticas, ahora con la pandemia, crisis económicas, nos dejamos a un lado. La verdad que estos son temas importantes. El tema de hoy día tiene que ver con la movilidad sostenible, tiene que ver con las energías limpias, tiene que ver con la movilidad eléctrica, y para eso tenemos como invitado a Javier Peón. Él está en España, es español, pero está muy relacionado también a América Latina y al Perú, ha estado aquí varias veces, y la idea de Javier, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, es conversar sobre este tema, que como digo, a veces no está en el cuadrante importante y urgente, pero sí que es importante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo está Madrid? Hola, Enrique, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Pues bien, cuéntanos un poco, para empezar, ¿cuál es la importancia en este tiempo de la movilidad sostenible, de la movilidad eléctrica? Bueno, la verdad es que la movilidad eléctrica, ya antes de la pandemia, se empezaba a percibir que era una tecnología para la movilidad en nuestras ciudades y en nuestras carreteras, pues que empezaba a ser más cosa del presente que del futuro, ¿no? ¿Por qué empezaba a ser cosa más del presente? Pues porque, además de las ventajas medioambientales que supone la movilidad eléctrica siempre y cuando esté alimentada de energía verde, de energía renovable, pues también ofrece ventajas económicas. ¿Por qué ofrece ventajas económicas? Pues porque, aunque el vehículo en principio es algo más caro que un vehículo de combustión, los ahorros que produce después en lo que es el suministro de combustible, en este caso energía eléctrica, frente a otras alternativas de hidrocarburos, y lo que ahorra también en mantenimiento y en lo que son las típicas labores de postventa, porque al tener menos piezas, al ser una tecnología mucho menos compleja desde el punto de vista mecánico, con menos vibraciones, da lugar a muchas menos averías, utiliza mucho menos fluidos, aceite y demás. Esos ahorros, cuanto más tiempo se está utilizando el vehículo, cuanto más kilómetros se corre, pues más ventaja va adquiriendo sobre el vehículo de combustión. De manera que en algunas categorías, como por ejemplo el transporte urbano o lo que es reparto de flotas, por ejemplo en labores de taxi, que recorren muchos kilómetros, pues ya hoy el vehículo eléctrico es una alternativa más eficiente económicamente incluso que otras alternativas de combustión. Sí. Obviamente se ha acentuado porque ahora, además de esas ventajas económicas, están claras también las ventajas medioambientales, como se ha demostrado también cómo afecta la contaminación a la gravedad de la pandemia. Javier, justamente en relación a este último punto, la matriz energética mundial está en discusión. La guerra económica, así llamada, entre Estados Unidos y China, aparte una guerra por la energía, ¿no? Estados Unidos con Trump ha seguido apostando al petróleo y China claramente está en el tema de las energías no convencionales y particularmente creo que, como dicen ya los especialistas, ya le va ganando la guerra a Estados Unidos, por ejemplo, en lo que es transporte público, con energía eléctrica y, en general, movilidad con estas nuevas tecnologías. En ese contexto donde tenemos que cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo tenemos que ahorrar energía o tener energía renovable y limpia, ¿cuáles son los temas de la agenda en este momento? Por ejemplo, Europa, donde tú estás en Madrid en este momento, ¿cómo está en este asunto? ¿Cuánto ha avanzado en relación a estos desafíos del COP21 que se ha puesto para el 2030, metas importantes que si no las cumplimos ya va a ser un poco irreversible el tema del recalentamiento del planeta? ¿Cómo está Europa y cómo está el mundo? ¿Cómo ves América Latina en este desafío? Bueno, es muy interesante. La pregunta que planteas es como para tener una charla de horas, ¿no? Efectivamente, la geopolítica de la energía es la que ha marcado las relaciones económicas globales en la segunda mitad del siglo XX y primera década del XXI, ¿no? Al final, el modelo energético se basaba en unos combustibles que eran escasos, que estaban localizados en zonas del planeta muy concretas, no en todo el mundo, y que además eran esenciales para nuestro desarrollo económico y que también tenían la particularidad de que emiten unos gases de efecto invernadero que se ha demostrado que están generando un efecto climático de calentamiento global que pone en riesgo nuestro modo de entender el desarrollo. Ese modelo energético, esa geopolítica definida por quiénes controlaban esos recursos, quiénes disponían de ellos y quiénes podían utilizarlos incluso en caso necesario mediante la imposición de la fuerza militar,
Pues con las energías renovables cambia por completo. Las energías renovables, el sol, el viento, la geotermia, lo que es la hidráulica fluyente, las hidroeléctricas, están disponibles en la mayoría de los países del mundo. Son recursos abundantes, además no se agotan, como en el caso de los hidrocarburos, no son escasos, sino que se renuevan. Es decir, que esa geopolítica de la energía basada en el control de los recursos y el poder suficiente para imponer los propios intereses nacionales sobre esa geopolítica de la energía, se altera en la medida que hay recursos abundantes disponibles en la mayor parte del mundo y que además pues incluso llegan a ser más económicos que las tecnologías tradicionales. Ahora, por ejemplo, la energía fotovoltaica está en un precio pues, de 20 y pico dólares megavatio hora frente al gas, que puede estar en el 60, 70, 80 dólares megavatio hora, no digamos ya el fuel, que está en varios cientos de dólares megavatio hora. Es decir, que al final son más económicas las energías renovables, más limpias, por supuesto, en la medida que permiten combatir los efectos del calentamiento global, del cambio climático, y al mismo tiempo permiten una mayor autonomía a cada país, es decir, no le hacen depender de esa geopolítica de la energía que controlaban unos pocos, ¿no? Entonces, en ese contexto, China ha entendido claramente que ese es el mundo que viene y entonces ha apostado por ser primero ella limpia, o sea, se ha fijado el 2000, creo que 50 o 60, 2060 China tiene una economía de emisiones cero y Estados Unidos en los últimos años parece que tenía más dudas respecto a si ese compromiso debía asumirlo y si esa apuesta debía asumirla. Puede tener sentido, al final Estados Unidos no ha dejado de ser el gran beneficiario de esa geopolítica de la energía del siglo XX y primera década del XXI, y China está igual viendo la oportunidad de empezar a tomar el relevo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, tampoco podemos engañarnos. En el caso, por ejemplo, de la movilidad eléctrica, ¿no? China es cierto que tiene grandes flotas de transporte urbano eléctricos porque ha invertido en ayudas públicas del Estado en sus industrias, y sus industrias son muy contaminantes, siguen siendo las industrias más contaminantes del planeta, las industrias en China. Entonces, se da la paradoja de que si impulsamos programas de movilidad eléctrica en Latinoamérica o en Europa que no tengan en cuenta la huella de carbono del producto, su vida útil, se puede dar la paradoja de que compramos vehículos chinos que están generando emisiones de gases de efecto invernadero en China, y es un efecto global para todo el mundo el perjuicio, y que está creando empleos e industria en China, y al mismo tiempo que compramos esos vehículos para impulsar la movilidad de nuestros países, destruimos empleo y destruimos industria en nuestros países. Entonces, esa paradoja, ¿cómo se está superando en Europa? Pues ya se está hablando en Europa de establecer las obligaciones de que se considere la huella de carbono del producto para que no se produzca esta trampa, que aparentando que estamos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, según de dónde vengan los vehículos, puede no ser así. Pues está clarísimo. Hay un tema que, digamos, en los próximos años, y esta pandemia, el coronavirus, creo que nos ha puesto en la obligación de mirarlo con rapidez, porque también ha desnudado todas nuestras debilidades, ¿no? Ahora, tú participas en una asociación latinoamericana, de Perú está también, de empresas que están apostando por energías limpias, por la movilidad sostenible, y me contabas hace un momento, antes de empezar la entrevista, que están por desarrollar un encuentro e incluso que Perú va a tener la presidencia. ¿Cómo estamos en América Latina? ¿Y cómo está Perú para aterrizar ya en este país que tú también conoces para avanzar en este tema? Pues sí, Enrique, evidentemente yo Perú, para mí es mi segunda patria. He estado viviendo allí los últimos 8 años, ahora por la pandemia. No puedo encontrar en Lima, pero espero regresar inmediatamente que pueda y de hecho, efectivamente, como has dicho, seguimos trabajando en la actividad gremial y en la actividad empresarial en Perú, en la movilidad eléctrica, y estamos intentando que el Perú esté a la altura que debe estar. Es decir, Perú tiene energía abundante y limpia. De hecho, hay incluso un problema en el sistema eléctrico de que hay menos demanda de lo que la oferta actual podría estar suministrando, sin perjuicio de que haya problemas
de lo que es la transmisión, como puede ser en el sur, que habría que corregir y reforzar, ¿no? Pero el sistema eléctrico peruano tiene capacidades para crecer y para asumir sin ningún problema lo que sería impulsar la movilidad eléctrica. Tiene energías renovables abundantes. La irradiación solar que tiene el Perú es la segunda más importante del mundo, junto con Chile. Tiene el 50% de la generación eléctrica en Perú es con hidroeléctrica, y además la otra mitad prácticamente que es con gas. Bueno, siendo combustible fósil, es cierto que dentro de lo que se considera la lucha contra el cambio climático, el gas se considera un combustible de transición. No se ve con malos ojos por parte de los organismos internacionales porque tiene muchas menos emisiones que otros hidrocarburos y menos aún cuando se utilizan en la generación de energía en ciclos combinados, ¿no? Entonces, tiene Perú un mix energético limpio. Por lo tanto, todo lo que fuera impulsar la movilidad eléctrica en Perú sería apostar por menos emisiones, ¿no? Y además tiene una minería que es imprescindible para la movilidad eléctrica. Tiene cobre, tiene litio, un extraordinario yacimiento, un descubrimiento hecho en Puno hace unos meses, un año, que es una suerte para poder estar en esa carrera de los componentes esenciales para la movilidad eléctrica, entre los que el litio lo es por lo que tiene de importancia para la fabricación de baterías. Y luego tiene algo muy importante también, Enrique, que es que tiene talento, tiene extraordinarios ingenieros, tiene empresas que son capaces de incorporar el conocimiento y la tecnología que pueda venir de fuera para desarrollar tecnología propia. Nosotros hemos tenido el lujo, la suerte de trabajar en un proyecto muy concreto con Modasa, que es una de las grandes, como sabes, empresas, llaman ensambladoras, ¿no? del Perú. Ensambladoras. Que además ha sido pionera en la conversión a la tecnología de gas y que ha vuelto a ser pionera en la conversión y en la fabricación a la tecnología eléctrica, porque hemos desarrollado un vehículo, un bus para transporte urbano, el Etitan urbano, entre una compañía española para la que yo he estado trabajando ahí como country manager, que es Quibi Technologies, con Modasa, el Etitan urbano 100% eléctrico, que no es una conversión, que no es simplemente carrozar una plataforma que llega de fuera, es un auténtico desarrollo tecnológico propio hispano-peruano que se ha armado con los componentes, como se arman hoy en día todas las fabricaciones, con los componentes traídos en muchos casos de fuera, pero con ingeniería y con lo que es el proceso de fabricación y ensamblaje desarrollado en Perú con la ayuda de España, ¿no? Y creo que podemos estar muy orgullosos de ese talento y además en plena pandemia, ¿no? Con las dificultades añadidas que eso ha producido. En el Perú, sin duda, tenemos ese potencial que tú resaltas. A veces los peruanos mismos no lo valoramos tanto, y por eso es bueno escuchar a alguien que viniendo de fuera y viendo objetivamente lo que hay aquí, pues resalta eso, ¿no? Los peruanos a veces tenemos esa costumbre de autocastigarnos, autoflagelarnos y pensar que... digamos, es muy español, Enrique. Bueno, entonces hay un reclamo aquí 500 años después, que lo hacemos con todo cariño. Pero volviendo al punto, en la asociación en la que tú estás trabajando, he leído que con buen criterio se señala que para estratégicamente introducir la movilidad eléctrica sería mucho más posible en el mediano plazo tenerlo en la movilidad eléctrica pública, el transporte público masivo, antes que en la movilidad eléctrica privada. Entonces, que lo que había que hacer para impulsar de una manera sistémica este tema era precisamente tratar de que los proyectos de transporte público masivo que en el Perú están en ciernes, solo Lima y Callao los tiene ya en ejecución. Hay otras ciudades como Arequipa que también lo están pensando, pero la idea es que ya se introduzca el tema de la movilidad eléctrica como un componente fundamental. Bueno, en el caso del tren eléctrico de Lima y Callao o metro de Lima y Callao, tenemos la ventaja que, como su nombre lo indica, es eléctrico ya, ¿no? Entonces todas sus líneas estarán en esa línea. El metropolitano, que es otro factor importante, usa gas, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera en un camino correcto, no sé si pensado bajo los criterios que estamos conversando, pero en todo caso, correcto. Ahora sería interesante que ciudades que están llegando al 1.000.000 de habitantes y están todavía en camino a llegar, como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, entre otras ciudades del Perú, pudieran ya moldear sus proyectos de transporte público futuros con estos criterios.
¿Qué te parece a ti este tema? El planeamiento estratégico no es nuestro fuerte, ese es otro problema en Perú, pero los planes de transporte público masivo en las principales ciudades del Perú ya deberían tener este tema entre sus prioridades. Sin duda, comparto totalmente tu diagnóstico, ¿no? Al final es puro sentido común, es puro sentido común. Es decir, si el vehículo eléctrico empieza a ser más ventajoso económicamente, cuanto más kilómetros recorre, es evidente que el transporte público es la actividad llamada, en primer lugar, a ser rentable en movilidad eléctrica, ¿no? Porque son los vehículos que están todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, operando para poder compensar la inversión hecha por los empresarios en ese tipo de actividad empresarial, ¿no? Cuando se trata de un vehículo particular, surgen algunos inconvenientes. Primer inconveniente, el precio es un poco más elevado hoy en día, quizás en pocos años ya no lo sea, pero es un poco más elevado hoy en día el precio de adquisición y, por lo tanto, si no va a utilizar ese vehículo eléctrico muchas horas, no va a recorrer muchos kilómetros con él, pues igual la opción, estrictamente desde el punto de vista económico, pues la opción del eléctrico no es la idónea para un particular. Si añade a sus motivos de compra consideraciones de tipo de lucha contra el cambio climático, pues ya tiene que analizarse si efectivamente la generación eléctrica que se va a suministrar a ese vehículo es verde y si el propio vehículo ha sido fabricado, como decía antes, en países que no están emitiendo emisiones, porque si no, tampoco va a acertar con esa decisión. Desde el punto de vista de la compra inteligente, si tiene valorando ese tipo de criterios, debe tener en cuenta también la procedencia del vehículo, ¿no? Por la huella de carbono, ¿no? de la fabricación. Y por lo tanto, la inversión que debe hacer la administración pública para poder apostar por un vehículo eléctrico que sea eficiente económicamente y que sea limpio, pues parece bastante clara, ¿no? Es en transporte urbano, en flotas de reparto que pueden ser privadas, pero que también recorren muchos kilómetros, y en la medida posible en fabricación en lugares que realmente están cumpliendo con unos requisitos de lucha contra el cambio climático que permitan también conservar esa ventaja, ¿no? De que estamos diciendo, vamos a luchar también, no solo a ganar en eficiencia económica, sino también a luchar contra el cambio climático. Y ahí podrían entrar, desde luego, muchos esquemas, como hizo China en su día, de apuesta por desarrollar una industria nacional, como es el caso de Modasa que he citado antes, pero podrían ser otras empresas que las hay también en Perú, o en Colombia, o en Chile, o en Argentina, o en México. Es decir, las capacidades que tenemos en Latinoamérica, y ahí también hablo de la experiencia que tenemos en la asociación gremial que comentabas antes, Álamos, la experiencia que estamos adquiriendo de ver las ventajas de compartir conocimiento, las ventajas de considerar el mercado latinoamericano como un mercado único, aunque sea no de jure, sí de facto, ¿no? Pues puede traer muchas ventajas para generar empleo y para generar industria en nuestros países, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir las estrategias de lo público. Y además tampoco hay que inventar mucho, ¿eh? Ahí tenemos el ejemplo de Argentina o de Brasil o de México, que están apostando por su industria nacional y obligan, para poder comprar vehículos eléctricos, a que las empresas foráneas tengan instalaciones en territorio nacional, o el caso de Chile, que también es vanguardia en este momento del sector, no apuesta tanto por la industria nacional porque no la tiene, pero sí que está apostando por esquemas que apoyan el transporte urbano como vía eléctrica, pues brindando garantías soberanas al financiamiento, que al final es uno de los aspectos más importantes para poder desarrollar las flotas, porque como digo, económicamente es eficiente. El problema no es la eficiencia, es las garantías de los financiadores de que efectivamente en los plazos que hacen falta de 15, 20 años de recuperación de la inversión haya autorizaciones por el tiempo suficiente, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tenemos en Lima, que las autorizaciones muchas veces no están sometidas a ese buen criterio de la seguridad jurídica y de la incertidumbre jurídica a largo plazo, y si eso se considera en las capitales peruanas, que de 1 millón de habitantes que también necesitan de una movilidad sostenible, pues sería un gran avance, sin duda, un gran avance de la seguridad jurídica a las autorizaciones. Están avisados nuestras autoridades nacionales, regionales, municipales, que también nos ven a través de este canal, y por supuesto quienes van a postular. Tenemos elecciones nacionales en abril del próximo año para tener nuevo presidente y vicepresidentes, nuevo Congreso, y dentro de 2 años nuevas autoridades regionales. Y el tema sería que esto que estamos conversando esté en la agenda. Para empezar, que esté en la agenda.
luego que las diferentes agrupaciones hagan políticas, hagan sus planteamientos, rodeándose de buena información y de buen asesoramiento, y en función de eso el ganador será el Perú y los peruanos. Por cierto, hay, digamos, quienes nos siguen en este canal YouTube, que también está en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, así que están escuchando con atención también los planteamientos de, vamos a llamarle así, integración de experiencias y del conocimiento. Los yacimientos de litio en Puno, del Perú, efectivamente encontrados hace algunos años por canadienses, y los yacimientos de Bolivia plantean un cambio, vamos a decir, geopolítico importante en esta parte de América del Sur. Porque efectivamente, entre otros usos, el litio, por ejemplo, se usa en las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene es, ¿por qué no podemos dar un salto cualitativo y empezar a pensar que esa explotación del litio podría estar vinculada ya, no a la venta de litio como tal, sino a la producción en Perú, ¿no?, de, por ejemplo, baterías, ¿no?, y que permita de esta manera integrar parte de la cadena. No sé si tenemos el tamaño económico para hacer aquí autos, pero sí para hacer componentes de autos que podrían ayudar en ese esfuerzo a la integración, al empleo, etcétera, al diseño y al desarrollo de tecnología con nuestros ingenieros y técnicos, como tú señalas. Dicen los especialistas, Javier, que el litio que está en Bolivia es de más fácil y económica explotación porque está en superficie. Y el litio que está en Perú debe ser la misma beta, ¿no? Estamos cerca. Pero el litio que está en la parte peruana está en roca y eso requiere, digamos, un costo mayor. Pero a estos temas que estamos conversando en estos tiempos, ya esos costos van a ser absolutamente, digamos, económicos, en el sentido de que la demanda cada vez va a ser mayor y estos yacimientos van a adquirir cada vez una importancia, digamos, superior. Entonces la pregunta es, en el Perú, que tenemos tantas experiencias, hay una frase aquí en Perú que decían las abuelas, Dios es peruano, ¿no? Porque cada cierto tiempo aparece un recurso, apareció el petróleo en su momento, el cobre, el oro, pues, de centenarios de procedimientos, apareció la harina de pescado, y ahora apareció el litio. Y entonces, siempre nos regala, siguiendo el dicho de las abuelas, Dios, algún recurso que evidentemente ya otros países quisieran tener. Pero también tenemos el grave problema de la diversidad de recursos que tenemos disponibles, pero en términos naturales, en términos, digamos, no explotados. Entonces, al parecer todavía hay en Perú quienes piensan que por tener el recurso ya podemos ser, digamos, parte de la riqueza que ese recurso puede generar. Cuando hay que explotarlo, hay que transformarlo, hay que diseñar estrategias para eso. Entonces, ¿cómo ves este tema del litio? ¿Podría ayudarnos a este cambio cualitativo? Yo estoy convencido que es una gran oportunidad, una gran oportunidad. El triángulo del oro blanco que conforman en este momento Chile, Argentina, Bolivia y Perú es una oportunidad que ahí sí lo dan los recursos naturales y que pueden convertir que la geopolítica de la energía del siglo XXI, Perú, y Chile y Argentina y Bolivia tengan mucho que decir, junto con China. En Europa, por ejemplo, ya se están haciendo estimaciones de que vamos a necesitar en los próximos 10 años 500 gigavatios hora de producción de baterías, para no depender precisamente del cuasi monopolio chino actual, ¿no? Eso es 10 veces lo que está produciendo hoy China y eso es, pues yo creo que 15 veces lo que en este momento se está consumiendo en Europa. Hablamos de cantidades impresionantes. El Reino Unido espera estar produciendo, solo el Reino Unido, 150.000 gigavatios hora de baterías en el 2025. Entonces, al final, las capacidades productivas de un país no dependen nada más que de una cosa, de la inversión. Si al final Perú tiene los conocimientos y ha demostrado que puede tenerlos con el titán urbano, como decía antes, Modasa está presente en mercados no solo en Perú. Modasa vende sus buses en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en México. Es decir, Modasa es una compañía peruana, pero plenamente latinoamericana y ojalá que pronto también pueda incluso vender productos en Europa o hasta en África, ¿no? Es decir, no creo que tengamos que ponernos límites nosotros mismos en la ambición. Si luego se llega a alcanzar la meta total prevista o llegamos a un 30%, pues habremos avanzado mucho más que si nos fijamos la meta del 30%. Entonces creo que hay que ser ambiciosos. Y en ese sentido, las baterías, las fábricas de baterías se instalan cerca de las fábricas de vehículos. Es muy difícil pensar en que vamos a fabricar
baterías si no tenemos fábricas de vehículos. Por lo tanto, la primera apuesta tiene que ser fortalezcamos nuestras oportunidades, nuestras ventajas competitivas para tener fábricas de vehículos, igual de un nicho muy concreto, pues buses de transporte urbano o mototaxis eléctricos, pero busquemos nuestra fortaleza industrial y ahí apostemos con la inversión necesaria público-privada para generar esa cadena que nos permita que tenga sentido fabricar baterías en Perú a partir del litio de Perú. Pero hay que hacerlo con estrategia, efectivamente, no se puede improvisar y pensando en 10, 15 años donde las necesidades de producción de baterías van a ser extraordinarias. Estimados amigos, Javier Peón, que nos está contando sus experiencias y sus amplios conocimientos, no solamente es un experto en movilidad sostenible, movilidad eléctrica, en industrias, en tecnologías de información y comunicación, ha sido regulador de España, en España del tema energético, sino que también tiene una experiencia política. Entonces, apelando a esta combinación rara de encontrar entre, digamos, en una persona que tenga los conocimientos del entorno político donde se dan las decisiones macro, ¿no? Pero también un conocimiento micro de la industria y en particular de esta industria tan importante, que quería hacer, para finalizar y agradeciéndote tu gentileza, una pregunta, digamos, en el siguiente sentido. Hay elecciones en Perú en los próximos 4 o 5 meses. Si alguno de los candidatos o alguno de los jefes de planes de gobierno, integrantes del equipo de energía de estos partidos, te preguntara, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas que usted considera que habría que hacer para empezar un verdadero impulso de la energía, digamos, o de la movilidad sostenible o eléctrica en el Perú? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero, franqueza. Es decir, si hay voluntad realmente de desarrollar la movilidad eléctrica en el Perú, porque no nos engañemos, hay muchos intereses enfrentados, legítimos por otra parte, y a los gobiernos les corresponde arbitrar entre esos intereses y mirar por el interés general. Entonces, primero, franqueza. Si de verdad hay una apuesta por impulsar la movilidad eléctrica, por las ventajas que ello supone. Si esa voluntad existe, lo primero, desarrollar. Lo segundo, desarrollar una estrategia nacional de impulso de la movilidad eléctrica que, en mi opinión, debe ir muy orientada a generar fortalezas industriales, porque es perfectamente posible y, además, el Perú cuenta con una tradición histórica en ese sentido. Y, en tercer lugar, pues una agencia nacional. Una agencia nacional que sea una mesa ejecutiva permanente, interministerial, y que, además, permita esa colaboración público-privada de los que están en lo público y los que estamos en lo privado. Nosotros creo que hemos tenido el acierto de constituir un gremio en Perú de impulso a la movilidad eléctrica, AIDIBE Perú, que yo creo que es de los más potentes que hay en este momento en Latinoamérica. Pero no porque haya mucha movilidad eléctrica en Perú, sino porque nos hemos juramentado los empresarios, los profesionales, las universidades, las compañías que pertenecen a nuestro gremio, para que Perú no se quede el último de la cola, como ahora, el último de la fila, como ahora, ¿no? Y que estemos a la altura de Chile, ¿no? Y esa juramentación para sumar esfuerzos, a pesar de que competimos en muchos aspectos, sumar esfuerzos para que el Perú se ponga a la altura de Chile y de los líderes de la región, pues exige un contacto permanente, un intercambio de ideas permanente, que vaya desarrollando esa estrategia nacional, que vaya corrigiendo en cada caso si es que no se ha acertado en el diseño o la política inicial, pero al fin no hay que inventar mucho. Otros países como Chile, como Argentina, como México, como Costa Rica, ya están demostrando con normativa y con estrategias bien enfocadas que realmente no es un problema de imaginación, es un problema de voluntad. Entonces, con esa voluntad, estrategia nacional de movilidad eléctrica para el Perú y una agencia nacional de impulso a la movilidad eléctrica, y seguro que Perú en poco tiempo estaría de líder también de la región junto con Chile. Clarísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo. Espero que tengamos la oportunidad de tenerte en el canal de YouTube más adelante, en estos temas tan importantes. Por ejemplo, cuando termine la campaña y sepamos quién ganó y veamos sus programas y ver realmente si efectivamente están estos temas importantes en la agenda, priorizados. Javier, que te vaya muy bien por Madrid. Espero que la pandemia pase pronto y te podamos tener por aquí por Perú. Muy bien, Enrique. Aprovechando la gran audiencia que sé que tienes en tu canal, permíteme invitar a todos los peruanos y no peruanos que quieran ayudar en el impulso a la movilidad eléctrica en el continente, que tienen a disposición nuestra asociación, inscripciones
AEDIVE, con B chica, aedive-perú.org. Ahí les esperamos a todos para colaborar en este gran reto e ilusionante reto que tenemos por delante. Y felices fiestas a todos. Felices Pues muchas gracias, estamos invitados y ya nos veremos pronto. Nos vemos, Javier, muchas gracias.